Bueno, tremendo, ¿no? El testimonio. La escucha y no encuentra como un desvarío en su relato, digamos, sino como una persona haciendo un relato, quizás asumiendo sí esa presión que tiene, ¿no? Dejando de lado la agresión, que dice son inventos de la familia, la agresión física. Bueno, ¿cuáles son los datos reales, más allá de las hipótesis que uno puede tener, que son múltiples? Lo real, si uno se tuviera esto, es que hay una especie de lo que se llama aplanamiento afectivo, es decir, la afectividad está contenida, está hablando dentro de un marco de lo que sabe y repite. Fíjense que cuando vuelve, trata de volver hasta a un relato que tiene, no se va. Y cuando estamos hablando de muertes, indefectiblemente tendríamos algún tipo de pasión, es decir, tendríamos o enojo, o tendríamos al revés, venganza o... Y la otra es una idea que aparece como una idea delirante en algún punto, que hasta cuando la comparten de manera delirante, lo que los franceses llaman la locura de a dos, la folie à deux, es una cuestión que se manifestaba de manera diferente. Es decir, por eso una de las primeras hipótesis es una persona coaccionada o coaptada en su voluntad, que está con un relato estricto, rígido, que acotado, se atiene acotado, que se mantiene a eso. Porque fíjese que está diciendo casi como quien dice, hablando de objetos, bueno, no, pero él me dijo, pero en realidad lo hizo porque él creía en esto y él no era él. Sí, lo único que me llamó la atención a mí de todo el relato, porque es cierto, ¿no? Que la distancia que ella marcaba, pero en un momento dice, de lo único que me arrepiento es de no haber hecho nada y hubiese preferido que me matara a mí, de no haber estado yo en el lugar de la víctima, ¿no? Es lo único que me llamó la atención, ¿no? Es que yo creo que esto va un poco a lo que ustedes dos estaban hablando con Mauro antes, que yo creo que ella en ese punto sí aparece su estructura psíquica como signo de alerta. Ella sí está hablando de ella como futura víctima, en la cual, si bien lo pone como pasado, en algún punto ella misma se ve en el círculo de víctimas del tema. Es decir, unos murieron efectivamente, pero yo también podría haber estado ahí. En ese punto sí parece de alerta. Y la alerta es tan preocupante que esto sí es cuando uno trata con mujeres maltratadas, que se refieren a su propio sufrimiento o a su propia muerte eventual con una distancia, porque justamente lo traumático nos disocia, nos anestesia para protegernos. Esto es quizás lo que se ve. Esto que se ve como distancia afectiva se llama a veces disociación. Disociación es separarnos para estar un poco anestesiados. Acá lo que vemos entonces es, lo que decíamos, es la falta de protección de esa persona en definitiva. Absolutamente, porque no tener en claro, es decir, no se lo saca desde un programa o lo que sea, podemos opinar, podemos decir, podemos llamar a 300 peritos o expertos o los que fuera, pero esta mujer en la práctica, luego que se va al micrófono, está sola. Totalmente. Y yo creo que eso es lo preocupante. Y además, vuelvo sobre esto, y estas son las figuras de feminicidio, que tienen una luz bajo lo mediático, bajo contárselo a alguien, o a veces bajo ir a una asociación, y salen de la asociación y no tienen elementos concretos de ayuda. Y vuelvo a esta idea de la pobreza. Una mujer que hasta puede ser de una clase social alta, para la gente que cree que la pobreza tiene que ver con lo económico, sale de una situación de esas y no tiene elementos que la puedan resguardar. Está absolutamente con pérdida de poder. Además, para ir terminando, Enrique, tiene que ver con la perturbación de la realidad en su vida constante, ¿no? Porque según si el relato de la hermana que tuvimos hace un rato es cierto, cuando hablaba, no, mi hermana salía todas las noches, bebía, venía a casa con hombres, cuando ya había pasado todo el triple crimen, ¿no? Entonces, como perderse en una realidad, o disfrazar esa realidad como enajenarse de la realidad concreta de lo que le toca vivir, ¿no? Claro, por eso si son ciertos los datos. Por eso uno habla de relatos, porque en realidad se tiene que construir una historia para creérsela. Por eso se habla normalmente en estas estructuras como personalidades, como si. Es decir, no son personalidades en sí mismas, sino es como si fuera, porque yo necesito justificar con algo, que en definitiva son palabras, algo que lo mismo no tiene ningún hecho. Ejemplo, una persona que tenga una vida sexual eventualmente promiscua no justifica eso ser víctima. Claro. Entonces, mi hermana salía, hacía esto, ¿y eso qué? ¿Eso justificaba que la mataran? No, y lo último, un poco siguiendo la línea que vos planteabas, que esta mujer también es una víctima de este hombre que está siendo juzgado, que ella pudo haber sido asesinada en ese mismo contexto o podrá hacerlo en el futuro, y que si hay elementos o herramientas, a propósito de que ahora se está llevando a cabo en un tribunal un juicio oral contra el asesino, que se piense, si es que existen, no conozco los recursos exactamente con los que cuenta la justicia, algún modo de resguardarla, ¿no?
porque me parece que sí, al momento del veredicto, visitas, ¿no? Ella embarazada nuevamente de él, me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco. Si no, siempre estamos contando la violencia de género, los femicidios. Sobre el hecho consumado. Después, digo, no desde nuestro rol, que es simplemente transmitir hechos que tienen impacto mediático, pero ahí es donde tiene que actuar el Estado, la justicia, los organismos de control, ¿no? Sí, tal vez al momento del veredicto el tribunal puede dejar salvado esto de, bueno, condenarlo y limitar las visitas de la mujer o ponerlas en un contexto de cuidado, con custodia y demás. Es una facultad que tiene. Y aparte existe la posibilidad de hecho cierta, y eso sí se hace, es la sugerencia de una instalación, por ejemplo, de un sistema de seguimiento, sea terapéutico, sea psicosocial, que eso sí el juez lo puede hacer y de hecho lo hacen a veces. Bueno, ojalá en este caso también se realice, ¿no? Que se tenga en cuenta no solamente el juzgamiento de este hombre por una masacre tal, de haber matado 3 mujeres, entre ellas una niñita de 6 años, sino que se piense en esta mujer no como una suerte de cómplice, que así lo ve su familia, de esa acción criminal, sino como una víctima más. Absolutamente. Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Hasta cualquier momento.